Imagina que hoy descubres que gran parte de tu vida ha sido una actuación, y que ni siquiera sabías que estabas interpretando un papel. Imagina que alguien te quita, una por una, todas las etiquetas que usas para describirte, tu profesión, tus logros, tus errores, lo que otros dicen de ti, incluso la imagen que tienes en tu propia mente. ¿Quién quedaría después de eso? ¿Seguirías sabiendo quién eres en realidad? Ahora piensa en esto. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida has tomado porque verdaderamente lo deseabas, y cuántas porque sentías que debías hacerlo? Tal vez elegiste una carrera para cumplir expectativas, ocultaste emociones para no parecer débil, o seguiste un camino que parecía seguro aunque algo dentro de ti te decía que no era el correcto. La mayoría de las personas vive así sin darse cuenta. Se adaptan, encajan, cumplen roles, pero en silencio sienten un vacío difícil de explicar. Una sensación de estar viviendo en piloto automático, como si algo faltara, como si hubiera una versión más auténtica de sí mismas esperando salir a la luz. El famoso psicólogo Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar precisamente eso, porque tantas personas viven desconectadas de quienes verdaderamente son. Y llegó a una conclusión sorprendente y profundamente transformadora: la vida verdadera no comienza cuando nacemos, ni cuando alcanzamos el éxito, ni cuando cumplimos metas externas. La vida en realidad comienza cuando nos encontramos a nosotros mismos. Pero aquí surge la pregunta más importante y al mismo tiempo, la más difícil de responder. ¿Qué significa en realidad encontrarse a uno mismo? No se trata solo de saber qué te gusta o cuáles son tus metas. Se trata de descubrir las partes ocultas de tu mente, entender los miedos que te controlan sin que lo notes, reconocer las máscaras que usas para ser aceptado, y sobre todo, atreverte a mirar dentro de ti con honestidad. En este recorrido descubrirás algo que puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu identidad. Muchas de las cosas que crees que eres en realidad son construcciones aprendidas, mientras que tu esencia más profunda permanece esperando ser descubierta. Y lo más impactante de todo es esto: la mayoría de las personas nunca llega a realizar ese descubrimiento. A lo largo de este viaje exploraremos cómo se forma tu identidad, por qué ocultas partes de ti mismo, qué fuerzas invisibles influyen en tus decisiones, y cómo puedes empezar a liberarte de todo aquello que te impide vivir de forma auténtica. Porque cuando comienzas a conocerte de verdad, no solo cambia la manera en que te ves a ti mismo, cambia la manera en que experimentas toda tu vida. Y la pregunta que queda en el aire es simple, pero poderosa. ¿Estás listo para descubrir quién eres en realidad, más allá de todo lo que te enseñaron a ser? No olvides suscribirte y activar la campanita, si te interesa comprender cómo funciona tu mente, descubrir lo que en verdad te bloquea y aprender a desarrollar tu verdadero potencial. Este canal está diseñado para personas que no quieren vivir en piloto automático, sino entenderse, evolucionar y tomar el control de su vida. La máscara que todos usamos, la personalidad. ¿Alguna vez has sentido que estás interpretando un papel en tu propia vida? Desde que nacemos, aprendemos a comportarnos de cierta manera para ser aceptados. Cada gesto, cada palabra, cada decisión, todo se va moldeando según lo que esperan de nosotros, la familia, la escuela, la sociedad, incluso nuestros amigos. Con el tiempo, empezamos a construir una máscara social, una versión de nosotros que nos ayuda a funcionar en el mundo. Carl Jung llamaba a esto la persona. Y no es algo malo. Esta máscara nos permite relacionarnos con otros, ser aceptados, encajar en la sociedad. Pero aquí está el problema. Cuando confundimos la máscara con nuestro verdadero yo, empezamos a vivir según lo que otros esperan, no según lo que verdaderamente sentimos o deseamos. Y eso genera un vacío silencioso, una sensación de que algo falta, aunque externamente todo parezca estar bien. La personalidad nos protege y nos ayuda a adaptarnos, pero también puede encerrarnos en una versión limitada de nosotros mismos. Reconocer la máscara es el primer paso para descubrir quién eres en realidad. La sombra, la parte oculta de ti. Si la máscara nos muestra lo que queremos que el mundo vea, la sombra es todo lo que escondemos, incluso de nosotros mismos. La sombra contiene aquellas partes de nuestra personalidad que consideramos inaceptables, incómodas o incorrectas. Allí habitan los miedos que intentamos ignorar, los deseos que reprimimos, las emociones que creemos que no deberíamos sentir, e incluso talentos o potenciales que nunca nos permitimos desarrollar. Y aquí está lo sorprendente. Aunque intentemos ignorarla, la sombra no desaparece. No se va sencillamente porque no queramos mirarla. Por el contrario, influye en nuestra vida de manera silenciosa, sutil,
y poderosa. Controla decisiones, reacciones, emociones y patrones de comportamiento sin que muchas veces nos demos cuenta. En otras palabras, aquello que rechazamos dentro de nosotros mismos sigue moldeando nuestra vida, incluso cuando creemos que tenemos todo bajo control. Reconocer nuestra sombra no es un proceso cómodo. Es enfrentar aquello que hemos negado por años. Pero es imprescindible si queremos descubrir quiénes somos verdaderamente. Jung decía que el crecimiento personal verdadero no comienza solo con conocerse a sí mismo, sino con integrar la sombra, con aceptar esas partes ocultas y darles un lugar dentro de nuestra vida consciente. Porque solo cuando dejamos de huir de lo que somos, podemos empezar a vivir con autenticidad, libertad y plenitud. Y detrás de la sombra, existe un proceso más profundo, la individuación, el camino hacia tu yo auténtico. Allí es donde comienza la verdadera transformación. Jung llamó así al proceso de convertirse en tu yo auténtico. No se trata de reinventarte ni de volverte alguien completamente diferente. Se trata de integrar todas tus partes, lo que muestras al mundo, lo que escondes, lo que temes y lo que amas. Es un viaje de autoconocimiento profundo, donde dejas de actuar solo para cumplir expectativas externas, y empiezas a vivir según tu esencia verdadera. La individuación nos enseña que ser completos no significa ser perfectos. Significa aceptar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestra luz y nuestra oscuridad, todo lo que nos hace humanos. Solo cuando comenzamos a integrar nuestra sombra en nuestra máscara, podemos tomar decisiones desde la autenticidad, en lugar de la necesidad de aprobación. Solo entonces nuestra vida deja de ser una actuación, y empieza a ser verdaderamente nuestra. La individuación no es un destino, es un camino que dura toda la vida. Y en ese camino, cada paso de honestidad contigo mismo, cada vez que miras tus miedos de frente, los atraviesas, cada decisión tomada desde tu verdad, tu sentir interno, te acerca más a quien eres en realidad, más allá de máscaras, expectativas y condicionamientos. Ahora que entendemos la máscara, la sombra y la individuación, hay otro nivel aún más profundo, los arquetipos. Esas fuerzas invisibles dentro de nosotros que moldean nuestra personalidad, nuestras decisiones y nuestro destino. Carl Jung descubrió algo aún más profundo. Dentro de cada persona existen patrones universales que influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Jung llamó a estos patrones arquetipos. Los arquetipos son como moldes psicológicos que viven en lo más profundo del inconsciente humano. No pertenecen a una sola cultura ni a una sola época. Han existido durante toda la historia de la humanidad, y continúan guiando nuestras decisiones sin que lo notemos. Son estructuras invisibles que dan forma a nuestra identidad, a nuestras relaciones y a la manera en que interpretamos la realidad. Los arquetipos representan fuerzas internas que nos impulsan a crecer, a protegernos, a explorar, a crear vínculos, a luchar contra desafíos y a buscar significado en la vida. No son personajes literales, son energías psicológicas que existen dentro de todos nosotros. Y aunque no podamos verlos directamente, podemos reconocerlos en nuestras decisiones, en nuestros conflictos internos y en los patrones que repetimos a lo largo de nuestra vida. Estos arquetipos influyen en la manera en que enfrentamos los retos, en cómo construimos nuestra identidad y en cómo respondemos a las experiencias que nos transforman. A veces nos impulsan a evolucionar. Otras veces nos confrontan con nuestros miedos más profundos. Y aquí es donde la teoría de Jung se vuelve en realidad poderosa. El crecimiento personal ocurre cuando empezamos a reconocer estas fuerzas internas, en lugar de dejar que actúen de forma automática desde el inconsciente. Comprender los arquetipos nos permite entender por qué ciertas situaciones parecen repetirse, por qué algunas decisiones nos atraen con tanta fuerza y por qué determinados conflictos aparecen una y otra vez en nuestra vida. No estamos actuando al azar. Muchas veces estamos respondiendo a patrones profundos que han formado parte de la mente humana durante generaciones. Cuando tomamos conciencia de estos patrones, dejamos de reaccionar compulsivamente, y empezamos a elegir de forma consciente quién queremos ser. Entre todos los arquetipos que viven dentro de nosotros, existen dos fuerzas que representan uno de los conflictos más importantes del ser humano: el héroe y la sombra interna. Estas dos fuerzas no están separadas. Existen juntas, y constantemente interactúan dentro de ti. El arquetipo del héroe representa la parte de ti que busca crecer, evolucionar y superar los obstáculos de la vida. Es la fuerza que te impulsa a cambiar, a enfrentar desafíos, a salir de tu zona de confort y a convertirte en una versión más fuerte y consciente de ti mismo.
Es la voz interior que te dice que puedes avanzar, que puedes transformarte, que puedes descubrir tu verdadero potencial. Pero cada héroe enfrenta algo inevitable. La sombra. Esa sombra interna representa todo aquello que genera miedo, duda, resistencia y conflicto dentro de nosotros. Es la parte que teme el cambio. La parte que quiere mantenernos en lo conocido, incluso cuando sabemos que necesitamos evolucionar. Y aquí está una de las ideas más importantes de Jung. La sombra no es un enemigo que debe ser destruido, es una parte de nosotros que necesita ser comprendida e iluminada. En los mitos y en las historias universales, el héroe siempre debe enfrentar una gran prueba antes de transformarse. Ese enfrentamiento simboliza algo mucho más profundo, la lucha interna entre el deseo de crecer y el miedo a cambiar. Este conflicto ocurre cada vez que te enfrentas a una decisión importante en tu vida. Cada vez que intentas dejar atrás una versión antigua de ti mismo para convertirte en alguien más auténtico. El error más común es intentar ignorar la sombra o luchar contra ella. Pero Jung descubrió que la verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a integrarla. Cuando escuchamos lo que nuestros miedos intentan enseñarnos. Cuando aceptamos nuestras debilidades sin permitir que nos controlen. Cuando dejamos de huir de nuestras partes oscuras y comenzamos a entenderlas. Porque dentro de la sombra no solo existen limitaciones. También existen fuerzas ocultas, creatividad, intuición y potencial que aún no hemos descubierto. El héroe no vence a la sombra destruyéndola. La vence reconociéndola, aprendiendo de ella, y transformándola en una fuente de crecimiento. Ese es el verdadero significado del viaje interior, no eliminar nuestras contradicciones, sino aprender a vivir con ellas de forma consciente. Y cuando comprendemos este conflicto interno, comenzamos a acercarnos a una revelación aún más profunda, una que cuestiona la forma en que entendemos nuestra propia identidad. La idea de que el yo, tal como lo conocemos, puede ser solo una ilusión. La ilusión del yo y la revelación final. Después de recorrer el camino de la máscara, de enfrentar la sombra, y de comprender el conflicto entre el héroe y nuestras partes ocultas, llegamos a una de las ideas más profundas y transformadoras. La idea de que aquello que llamamos yo, podría no ser exactamente lo que creemos. La mayoría de las personas vive creyendo que su identidad es fija. Que es una sola versión de sí misma, construida por recuerdos, experiencias, logros y fracasos. Creemos que somos nuestro pasado. Creemos que somos nuestras etiquetas. Creemos que somos los roles que desempeñamos. Pero Jung propuso algo radical. El yo no es una estructura estática. Es un proceso en constante transformación. Aquello con lo que te identificas hoy, no es la totalidad de lo que eres. Es solo una parte. Un fragmento. Una expresión momentánea de algo mucho más profundo. Existe dentro de ti un nivel más amplio de conciencia, una totalidad que Jung llamó el self. El self o esencia representa la integración completa de todo lo que eres, lo consciente y lo inconsciente, la luz y la oscuridad, tu historia, y tu potencial. Y aquí aparece la revelación más poderosa. Gran parte del sufrimiento humano nace del apego a una identidad rígida. A la necesidad de mantener una imagen fija de quien creemos que somos. Cuando nos aferramos a esa imagen, tememos cambiar. Tememos evolucionar. Tememos descubrir nuevas partes de nosotros mismos. Pero cuando comenzamos a soltar esa necesidad, algo extraordinario sucede. Descubrimos que no estamos limitados a una sola versión de nosotros. Descubrimos que somos seres en constante evolución. Encontrarte a ti mismo no significa construir una nueva identidad, significa recordar quién has sido siempre, debajo del miedo, debajo de las expectativas, debajo de las máscaras. Y ese descubrimiento no ocurre en un solo momento. Es un viaje continuo. Un proceso que dura toda la vida. La verdad es que nunca estuviste completamente perdido. Solo estabas buscando en los lugares equivocados. Porque aquello que buscas siempre ha estado dentro de ti. Esperando ser reconocido. Esperando ser aceptado. Esperando ser vivido. La vida no comienza cuando alcanzas metas externas. No comienza cuando cumples expectativas sociales. La vida comienza cuando tienes el valor de mirarte con honestidad, cuando aceptas todas tus partes, y cuando decides vivir desde tu verdad. Ahora te dejo una pregunta.
Si dejaras de intentar ser quien otros esperan, ¿quién elegirías ser en realidad? Si este vídeo te hizo reflexionar, y quieres empezar a trabajar de forma más profunda en la conexión con tu verdadero ser, revisa el enlace que te dejé en la descripción. Ahí encontrarás un recurso práctico que puede ayudarte a iniciar este proceso de transformación personal de forma guiada. Y recuerda, el viaje más importante que puedes hacer es el viaje hacia ti mismo.